Buenas tardes, chavos. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? He andado un poquito ocupado hoy todo el día. Bueno, bastante ocupado. Pero pues un poquito los que están conectados ahorita. Son muy pocos. 11 personas nada más. 11 alumnos. Ya ve, profe, quedamos los buenos. Que a los demás no le importa, dice. Bueno, no importa. Vamos a seguir con las clases. Estábamos viendo el día de ayer los rectificadores. Vimos el rectificador de media onda y empezamos a ver el rectificador de onda completa. Vamos a continuar. Bien. Habíamos visto que un problema que tenía el rectificador de media onda era que solamente aprovechaba la mitad del ciclo completo. Entonces mi carga pues necesitaría el doble. Si quisiera cargar algún dispositivo como un celular, pues me llevaría el doble de tiempo. Entonces, pensando en ello, pues a algunos ingenieros se les ocurre, pues si con un diodo aprovechamos la mitad, que ¿por qué no utilizamos dos diodos y así aprovechamos la onda completa? Y fue exactamente lo que hicieron. Entonces tengo aquí mi... Por ejemplo, profe, entonces los cargadores de celular de carga rápida, como su nombre lo dice, utilizan eso, dos diodos para aprovechar la onda completa. Utilizan exactamente un rectificador de onda completa, pero no utilizan este que vamos a ver, utilizan otro. Vamos a ver cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Bueno, voy a compartirles pantalla para que empecemos. Aquí está. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces este es el primario del transformador. Será un poquito mejor. Es el primario. El secundario del transformador. Tengo un diodo, mi diodo D1. Y tengo un diodo D2. Aquí abajito. La única diferencia es que se necesita un transformador diferente al utilizado anteriormente. Vamos a verlo. Para este tipo de rectificador necesito un transformador especial. Necesito un transformador de derivación central. De hecho, este se llama justamente rectificador de onda completa con transformador de derivación central, o toma intermedia, cualquiera de los dos nombres. Rectificador de onda completa con transformador de derivación central. ¿Por qué? Porque justamente aquí en medio tiene una toma, justo en medio. Esa toma va a hacer que la entrada se divida en dos partes iguales, una parte aquí arriba y una parte aquí abajo, de la onda de mi señal de entrada. Entonces, este sería la conexión. Aquí iría mi resistencia de carga, mi carga, que es lo que voy a conectar. En este caso puede ser un celular, mi carga. Y aquí iría la toma intermedia.
Bien. Entonces, todo lo que tengo aquí adentro de este cuadro es mi fuente de alimentación. Lo que tengo aquí es mi fuente de alimentación. Vamos a escribirlo. Fuente de alimentación. Ahí está. Fuente de alimentación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo mi señal de entrada, que ya sé que es una onda senoidal. Vamos a dibujarla aquí abajo. Mi Bin. Tengo el tiempo y de este lado el voltaje. Del otro lado tengo mi salida. Vout. El tiempo y de este lado el voltaje. Bueno, entonces mi señal de entrada va a ser una onda senoidal. ¿Ok? No lo sé, vamos a pensar que tal vez sea una onda senoidal de 12 volts. 12 volts pico. Aquí tengo menos 12 volts. Bueno, ¿cómo se va a comportar esto? Durante el semiciclo positivo de mi señal de entrada, vamos a pintarlo de color verde. Durante el semiciclo positivo, entrando, la parte de aquí arriba de mi transformador va a quedar polarizado, entonces, como de esta manera. Lo voy a dibujar con líneas punteadas, ¿no? Durante el semiciclo positivo de mi señal de entrada, entonces de este lado tengo positivo, negativo, y aquí igual tengo positivo, negativo. Entonces, durante el semiciclo positivo, el de color verde, va a venir mi señal, mi corriente, que sale del positivo, ¿verdad? Y regresa al negativo. Durante el semiciclo positivo sale una corriente, como está polarizado de manera directa, tiene positivo en el diodo en esta parte y tiene un voltaje menor en este lado, entonces la corriente fluye. La corriente fluye, pasa por la carga, regresa, se viene para acá. ¿Ok? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va la corriente cuando llega en este punto? ¿Por qué no se va hacia abajo? Porque al ser positiva la corriente, ¿ok? Aquí se toparía con un diodo polarizado de manera inversa y ya sabemos que este pues es un circuito abierto, entonces estaría bloqueando la corriente. La corriente, recordemos que siempre busca el camino con menor resistencia. Entonces el camino con menor resistencia es hacia aquí. Regresa y ¿hacia dónde se va? Pues regresa hacia el negativo de mi fuente de alimentación. Entonces, durante el semiciclo positivo de entrada, si tengo, por ejemplo, 12 volts, pues tengo una caída de tensión, ya sea aquí, que tengo una caída de tensión de 0.6 volts en el diodo. Entonces, a la salida, si tengo 5 voy a tener 4.4, si tengo 8 voy a tener 7.4, si tengo 10 voy a tener 9.4, etcétera. Entonces, siempre voy a tener en la parte de la salida un voltaje un poco más pequeño que mi voltaje de entrada. Entonces, vamos a pintarlo aquí de color verde porque es la entrada. Y aquí tendría activado a mi diodo D1. Bien. ¿Y ahora qué sucede con el semiciclo negativo? Durante el semiciclo negativo,
¿qué pasa? Que aquí se invierte la polaridad. Ya esta fuente, aquí le llega, fíjense, durante el semiciclo negativo, que va a estar de color rojo, durante el semiciclo negativo, entonces aquí voy a tener negativo, positivo, va a entrar algo así, ¿no? Y de este lado entonces voy a tener negativo, positivo, negativo, positivo, igual aquí, negativo, positivo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, para la parte de arriba, pues la corriente fluye de positivo a negativo. La corriente fluye de positivo a negativo, quiere fluir en este diodo y no le va a permitir, ¿verdad? Porque este diodo va a estar como un circuito abierto. ¿Qué va a pasar con el segundo? Con el segundo sí, se polariza el diodo de manera directa, viene la corriente, sube, llega al nodo y dice, bueno, ¿para dónde me voy? Para la izquierda, pues es un choque, ¿no? Al comportarse en polarización inversa, como, o sea, idealmente como un circuito abierto, pues idealmente tiene una resistencia infinita. Entonces busca la resistencia menor y se va hacia la carga. Se va hacia la carga, regresa, sube y regresa a mi fuente de alimentación hacia el negativo. Entonces, ¿qué va pasando? Si ustedes se fijan, la dirección de la corriente en mi resistencia de carga es siempre la misma, siempre hacia abajo. Entonces la corriente siempre es hacia abajo. Para el semiciclo positivo de la señal de entrada, la corriente fluye, en esta de color verde, hacia abajo, ¿verdad? Y de este lado, para la de color rojo, igual siempre va a fluir hacia abajo, o sea, va a venir de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que mi salida, en este caso, igual, para el semiciclo negativo, va a tener el mismo lado que en el semiciclo positivo. Entonces aquí va a estar activado ahora el diodo D2. Lo mismo que para el diodo D1. Si aquí tengo 5 volts, ¿okay? Si aquí tengo 5 volts de entrada, pues 5 volts aquí. Voy a tener una caída de tensión de 0.6, entonces le va a llegar la carga 4.4. Si tengo aquí en el primario del transformador, por ejemplo, 8 volts en total, pues aquí se divide a la mitad, aquí la mitad, y aquí voy a tener 4 volts, al pasar va a tener un valor más pequeñito, entonces voy a tener 3.4 volts, ¿no? Pero lo importante es que voy a ir aprovechando tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, y los dos se van a aprovechar. Entonces voy a poder utilizar el ciclo completo de mi señal de entrada. ¿Ven? A este tipo de corriente que viene como en forma de pulsos se le llama corriente directa pulsante. Corriente directa pulsante. ¿Y qué es lo único que necesitaría esta corriente directa pulsante para convertirse ya en corriente directa? O sea, en algo de este tipo.
pues únicamente le haría falta una etapa de filtrado. La etapa de filtrado la hago conectando un capacitor. Hay algunas ecuaciones para buscar el valor que debe de tener el capacitor dependiendo de la cantidad de voltaje que esté utilizando, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a hacer aquí es conectar un capacitor y vamos a conectar en paralelo al capacitor mi resistencia de carga. Entonces, ¿cómo va a funcionar el capacitor? Para el capacitor, recuerden ustedes que el capacitor va a empezar a cargarse, tiene un tiempo de carga. Entonces, dependiendo de la capacidad, el capacitor empieza a cargarse, a cargarse, a cargarse, a cargarse. Y cuando llega a su punto máximo y empieza a bajar el voltaje, pues el capacitor se empieza a descargar. Se empieza a descargar, se empieza a descargar, pero otra vez vuelve a subir, se vuelve a cargar, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar el capacitor, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar, se vuelve a descargar. Entonces es algo más o menos así. Y este tipo de corriente se le llama corriente de rizo a este tipo de corriente blanca. Vamos a dibujarlo aquí abajo. A la corriente que viene de este tipo, se carga el capacitor, se empieza a descargar, se descarga, se carga nuevamente, se descarga, se carga, se descarga. Esta es la corriente directa de rizo. Entonces, ya dependiendo de un filtrado un poquito más efectivo, ya no únicamente con un simple capacitor, hago otra pequeña etapa y ya tengo aquí mi corriente directa. Corriente directa. ¿Ok? Bien. Aquí, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. En este punto, pues podemos checar aquí con el simulador. Aquí tengo el simulador. Vamos a esconder esta pantallita. Tengo mi transformador, derivación central. Tengo 12 volts de entrada. En esta parte ya le puse la etapa de filtrado. Se la puedo quitar. Vamos a quitársela. Y se vería algo más o menos así. ¿Ven? La roja es mi señal de entrada. La negra es mi señal de salida. Es como una corriente directa pulsante. Luego agrego el capacitor. Vamos a ponerle un valor estándar, 470 microfaradios, y vamos a ver qué pasa. ¿Se fijan? Hay un tiempo de carga y de descarga del capacitor. Entonces aquí es cuando veo mi corriente directa de rizo o mi corriente de rizo. Entonces, si yo no quiero que le dé chance al capacitor de cargarse y de descargarse, pues tengo que poner un valor más grande. Vamos a ponerle 470 milifaradios. Y ahora fíjense, ¿qué está pasando? El capacitor se empieza a cargar. Se empieza a cargar, se empieza a cargar. Después de un tiempo, el capacitor ya va a estar 100% cargado y voy a tener una corriente directa, casi perfecta. ¿Ven? Entonces este es mi rectificador de onda completa.
¿Cuál es la desventaja de este rectificador de onda completa? Pues la principal desventaja es el transformador. Si para el rectificador de media onda utilizo un transformador normal, para el rectificador de onda completa con 2 diodos, pues necesito utilizar un transformador con toma central. Y este transformador de derivación central, pues tiene dos desventajas. La primera desventaja es que, fíjense, aquí tengo un bobinado en la entrada y aquí tengo un bobinado doble en la salida. ¿Para qué? Para que yo tenga, de lo que tengo en mi entrada, voy a tener lo mismo arriba y abajo. O sea, si tengo 12 volts, como en este caso, si tengo 12 volts, como en este caso de entrada, pues voy a tener 12 volts en el primario, 12 volts, perdón, en la parte de arriba del secundario y 12 volts en la parte de abajo del secundario. Entonces, este es un transformador robusto, bastante grande, bastante pesado, ocupa mucho espacio y bastante caro también. ¿Qué se hizo para poder utilizar entonces por completo la onda de la señal de entrada, rectificarla y no utilizar este transformador de derivación central? Al principio pues fue una idea bastante útil, ya utilizaba el ciclo completo, pero luego empecé a tener un problema porque este transformador es caro. Es caro y ocupa mucho espacio, es muy grande y pesado también. Los primeros cargadores de celular, los primeritos de hace muchos años, pues eran unas tremendas bolas que tenían ahí, eran pesados. Ahora los cargadores que vemos prácticamente, o sea, pesan gramos. Anteriormente pesaban como 1 kilo o si no es que más. En este caso, pues vamos a utilizar ahora otro tipo de rectificador, que es el rectificador de onda completa con puente de diodos. Rectificador de onda completa con puente de diodos. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda para poder avanzar? Nada. Perdón, se desconectó mi internet. No sé hasta qué punto fue lo último que... O sea, yo estaba explique y explique. No sé hasta qué punto fue lo último que vieron. ¿Alguien me puede decir? Cuando estaba diciendo lo de qué pasaba con las ondas, ahí se grabó y ya 6 minutos después se salió. Con estas de aquí. No, ¿no vieron la parte del simulador? Ahí entró el simulador. ¿Cómo? Cuando puso el simulador, a mí en mi pantalla se congeló y ahí se fue. Ah, ok. Ahí se cortó mi internet entonces. Bueno. Vamos a ponerlo. Aquí está. Bueno, les comentaba que esta es la simulación del rectificador de onda completa. ¿Ven? Tengo mi transformador con derivación central, diodo de 1, diodo de 2, mi fuente de alimentación, voltaje alterno de 12 volts, 1 Hz. Tengo un osciloscopio para medir o para checar
la señal de entrada al transformador y la señal de salida de mi circuito rectificador. Entonces aquí podemos ver la entrada. Pero no se ve la pantalla. Ah, perdón. Voy. No estaba compartiendo. Ahí va. Ahí está. Y aquí está. Ahora sí. Entonces tengo aquí mi fuente de alimentación 12 volts, 1 Hz, mi transformador, el osciloscopio, mis dos diodos, mi entrada pues es de color rojo, es lo que le llega al primario del transformador, mi salida de color negro es lo que tengo en la resistencia. Aquí podemos ver mi corriente directa pulsante. Y para eliminar esos pulsos, porque esta corriente a pesar de que está utilizando ambos semiciclos de la señal de entrada, no puedo conectarla de manera directa, o sea, no puedo conectar esta corriente pulsante a mi aparato electrónico, porque estas variaciones, estos pulsos de corriente podrían dañarme mi dispositivo, o sea, habría un cambio bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto y podría dañarlo. Entonces tengo que tener una etapa de filtrado. Voy a conectar un capacitor y le voy a poner un valor aproximado, 470 microfaradios. Entonces vamos a ver qué pasa con el capacitor. ¿Pueden verlo? Sí, profe. Bien, este capacitor, Sí, profe. como ustedes ven, pues el capacitor se empieza a cargar, se descarga, se empieza a cargar y se descarga. Esta es mi corriente de rizo. Ya pasamos de corriente directa a corriente de rizo. Ya las variaciones son menos abruptas. ¿Qué necesitamos para que esto sea un poco más lineal? Pues necesito que el capacitor, una vez que esté cargado, no le dé tiempo o no le dé chance de descargarse. Le voy a poner entonces un valor un poco más grande. De 470 micros le voy a poner 470 milifaradios, ¿no? Que normalmente no se utiliza, pero pues por fines didácticos se utiliza normalmente un valor un poco más grande, ¿no? Pero fíjense qué pasa, el capacitor se empieza a cargar, fíjense, el capacitor se empieza a cargar, se empieza a cargar, se empieza a cargar, por cada semiciclo positivo se carga más, se carga más, se carga más, hasta que llegue un punto en que esté completamente cargado y no le dé tiempo de descargarse. Recuerden que esto pues es una frecuencia, tiene una frecuencia, positivo, negativo, entonces durante los semiciclos negativos, mi capacitor ya cargado, que tiene mucha energía almacenada, no le da tiempo de descargarse y pues la salida se ve ya de esta forma, como una corriente directa. Bien, ¿cuál es una desventaja de este tipo de rectificador? Ventajas y desventajas. Pues la principal ventaja es que ya estoy aprovechando al máximo mi señal de entrada. Ya no solo estoy utilizando la mitad de mi onda, estoy utilizando la onda completa. La principal desventaja que tiene este circuito es su transformador. ¿Por qué su transformador? Este transformador, al ser un transformador de derivación central, necesita que en la parte de arriba, de este lado, y en la parte de abajo tenga el mismo voltaje. O sea, si tengo 12 volts aquí, necesito tener 12 volts entonces aquí arriba y 12 volts entonces aquí abajo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Estoy hablando porque si se llega a desconectar o sea, les estoy preguntando porque si se llega a desconectar el internet, si no me contestan, pues no voy a saber en qué momento se desconectó. Bueno,
Entonces, si tengo 12 volts en este punto, en el primario, necesito tener 12 volts aquí arriba, 12 volts aquí abajo. Entonces, el tamaño de este transformador, el secundario, pues va a ser el doble de grande que el primario. Y ese transformador, pues al ser grande, tener una parte doble aquí, necesita un embobinado doble, el doble de cobre, más caro, un precio más elevado, el doble de tamaño, el doble de pesado. Entonces, aquí la principal diferencia es que aunque yo esté utilizando por completo toda la onda, no es tan redituable si yo quiero construir dispositivos en masa. Tal vez si solo lo voy a utilizar para una cuestión, está bien, pero si soy de una empresa de telefonía móvil y tengo que hacer miles de millones de cargadores, o si soy un productor automotriz y estoy fabricando tantos miles de autos en serie, con el alternador no me va a convenir utilizar internamente este transformador. No me va a convenir ni en tamaño, ni en peso, ni en precio. Entonces, un modo que se les ocurre a los ingenieros, pues dicen, bueno, vamos a utilizar entonces el transformador normal. Ya no vamos a utilizar este de derivación central. Al principio estuvo bien, nos ayudó, pero pues es bastante caro si se quiere hacer en producción. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a utilizar otra configuración de diodos que se llama rectificador de onda completa con puente de diodos. Para este caso, pues... Es lo mismo que hacer eso del alternador. ¿Perdón? Prácticamente es lo mismo que hace el funcionamiento en el alternador, en la rectificación de la onda para tenerla, pues sí que aprovecharla al máximo, y más que nada pues para usarla. Es lo mismo que está haciendo en este caso, está rectificando, pues independientemente del circuito, utilizó el doble embobinado para poder, ¿cómo se llama? Compensar lo que necesita, ¿no? Así es. Ahí fue donde me medio perdí. ¿El sí. doble embobinado fue para compensar eso? El doble embobinado fue para utilizar la onda completa. Cuando utilizamos el rectificador de media onda, utilizamos un transformador normal. Es un transformador normal. En este caso, para aprovechar ambos semiciclos, estoy utilizando el transformador de derivación central. ¿Por qué? Porque el transformador de derivación central, ¿ves? Si tengo en la parte izquierda 12 volts, voy a tener 12 volts aquí arriba y 12 volts aquí abajo. Entonces aprovecho el semiciclo positivo, aprovecho el semiciclo negativo. Para eso se hizo la toma central, para aprovechar ambos ciclos. Ahora, pues tiene sus desventajas, ¿no? Entonces se les ocurre, en vez de utilizar, bueno, no vamos a utilizar 2 diodos, no vamos a utilizar ahora 4 diodos. Entonces este es una solución bastante ingeniosa. ¿Qué hicieron? Se les ocurre, en este caso, conectar 4 diodos. Hay una configuración, los primeros, como dato nada más, ¿no? Los primeros ómetros utilizaban este mismo tipo de puente, solo que en resistencias, o sea, utilizaban en vez de 4 diodos, 4 resistencias, y le llamaban puente de Wheatstone. Servía para encontrar, o sea, los primeritos ómetros venían, los multímetros que hoy en día se conocen, hace muchos años, venían por separado, venía el voltímetro, amperímetro y ómetro, y checador de diodos, checador de transistores, todo estaba dividido. Después se fue implementando en el multímetro, pero lo que hacían con el puente de Wheatstone era encontrar el valor de una resistencia desconocida.
utilizando 3 resistencias conocidas. Pues de ese puente de Wheatstone toman la configuración y hacen el puente de diodos. Entonces son 4 diodos que se conectan. ¿Cómo se van a conectar? Hay 2 maneras. Bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Ven? Entonces aquí voy a tener mi diodo de 1, mi diodo de 2, luego voy a tener mi diodo de 3 en este lado, y mi diodo de 4, de 3, de 4. Aquí está. Los 4 diodos pueden estar, o sea, tienen que estar viendo hacia la misma dirección. En este lado, si se fijan, todos se van a la derecha. De 1, de 2, de 3, de 4. Puede ser que se vayan a la izquierda. De 1, de 2, de 3, de 4. Pero tienen que estar hacia una misma dirección. No puedo tener 2 diodos hacia la derecha y 2 diodos hacia la izquierda. Todos hacia la misma dirección. Entonces, en estos extremos del puente de diodos voy a conectar el secundario del transformador. ¿Ven? Y aquí voy a tener el primario del transformador. Y esta va a ser mi salida. Aquí voy a tener señal en la parte de arriba, señal en la parte de abajo. Aquí voy a tener positivo, positivo, y aquí voy a tener negativo. Entonces voy a conectar al positivo y al negativo mi resistencia de carga, o sea, lo que voy a cargar. ¿Ven? Bueno, aquí está. ¿Cómo funciona este puente de diodos? Esto es lo que tendría entonces como fuente de alimentación. Esto es lo que tendría como fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Aquí está. ¿Siguen conectados? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok. Ya volvimos. Más te falló hace ratito. Aquí está. Bueno, pues, ¿cómo va a funcionar esto? Voy a tener aquí mi señal de entrada. Voy a dibujarla aquí arriba. Dibujar mi señal de entrada. Ok. Y mi señal de salida la voy a dibujar aquí abajito. Tiempo, voltaje. Este es mi voltaje de salida. Voltaje de salida, Vout. Y de este lado tengo mi voltaje de entrada, Vin. Aquí tengo volts y aquí tengo tiempo. Bueno,
Durante el semiciclo positivo de mi señal de entrada, vamos a ponerlo de color verde, durante el semiciclo positivo de mi señal de entrada, voy a tener entonces polarizado el transformador. De este lado positivo, negativo. Y por consiguiente aquí también voy a tener positivo, negativo. Es como si yo fuera a tener una fuente. ¿Okay? Esta fuente que yo conecto acá es nada más para fines didácticos. No quiere decir que el transformador tenga una fuente ahí interna, ¿no? Entonces tengo positivo y tengo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Durante el semiciclo positivo va a venir la corriente, sale del positivo de la fuente y llega a este nodo. Cuando llegue a este nodo, pues, ¿qué va a decir? Bueno, ¿para dónde me voy? Tengo que buscar el camino con menor resistencia. ¿Cuál es el camino con menor resistencia? ¿Me puedo ir hacia abajo? No, porque yo soy positivo y voy a toparme con el negativo del diodo y no me va a dejar pasar, ¿no? O sea, el diodo se va a poner aquí como un circuito abierto y no me va a dar chance que yo pase, ¿no? Entonces, pues es más fácil irme para acá. Es más fácil irme hacia aquí abajo. Entonces paso por el diodo de 1 y el diodo de 2. Paso, perdón, por el diodo de 2. Por el diodo de 2. Cuando llego a este punto, bueno, pues ¿para dónde me voy? Me voy hacia aquí abajo, no me va a pasar lo mismo que aquí arriba, no me va a dejar pasar el diodo de 4. Entonces, pues me voy hacia la resistencia de carga. Vemos, estamos yendo en esta dirección. Me voy hacia la resistencia de carga. Me voy aquí abajo. Voy subiendo. Y cuando llego en este punto, bueno, pues ¿para dónde me voy a ir? ¿Para dónde me voy a ir? En este caso, si me voy para arriba o me voy para abajo, el diodo me va a dejar pasar, ¿no? Voy a polarizarlo de manera directa según. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo positivo, entonces a este diodo, fíjense, voy a tener aquí positivo y voy a tener también aquí, cuando llegue en este punto, voy a tener positivo. Entonces este diodo no va a funcionar. Pero este diodo, fíjense, tengo positivo y tengo negativo en el secundario, entonces en esta parte le va a estar llegando un negativo. Positivo, negativo, entonces puedo ir por acá. Y regreso a mi fuente de alimentación, lo cual es muy, si queremos pensarlo de una manera más lógica, pues ya sabemos que la corriente sale del positivo de mi fuente de alimentación y tiene que regresar al negativo. Si se fuera aquí arriba, pues estaría viendo un choque, ¿verdad? Entonces tiene necesariamente que llevar este sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Durante el semiciclo positivo de la señal de entrada, mi señal de salida se va a aprovechar. ¿Y qué diodos se van a activar? Se va a activar el diodo de 2 y el diodo de 3. Entonces aquí voy a tener diodo de 2 y diodo de 3. La señal, ya sabemos, es un poquito más pequeña la salida que la de la entrada. Si aquí tengo, por ejemplo, 5 volts, pues aquí a la salida voy a tener 4.4 por las caídas de tensión de los diodos. ¿Ok? Bueno, en este caso, fíjense, en este caso, como pasa por dos diodos, pasa por, tengo, no sé, 5 voltios en este punto. ¿Siguen por allá? ¿Siguen por ahí? ¿Siguen conectados? Sí, profe. Bien. Si tengo 5 volts, sí, profe, voy a tener 0.6 de caída en este y voy a tener 0.6 de caída en este. Entonces voy a tener un voltaje 1.2 volts más pequeño, ¿verdad? Aquí a la salida. Pero voy a estar aprovechando
ahora el semiciclo positivo. Vamos a ver qué pasa durante el semiciclo negativo. Durante el semiciclo negativo, vamos a ponerlo de color rojo. Bien, pues durante el semiciclo negativo de la señal de entrada, ahora la polaridad va a cambiar. La polaridad de todo esto va a cambiar. Vamos a dejarlo en verde como estaba. Positivo, negativo. Y ahora vamos a verlo con el semiciclo negativo, que va a ser negativo, positivo. Entonces aquí arriba va a tener negativo y aquí abajo positivo. Entonces la polaridad de la fuente que voy a tener aquí va a ser negativo, positivo. ¿Ok? Entonces la corriente sale del negativo de mi fuente de alimentación, va a llevar este camino entonces, ¿no? Va a ir hacia aquí. Se va a ir hacia aquí. Y cuando llegue en este nodo, ¿hacia dónde creen ustedes que se va a ir? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia el diodo 4. Hacia el diodo D4. ¿Ok? Fíjense que aquí voy a tener positivo y aquí voy a tener negativo. ¿Ven? Entonces este diodo va a estar en inversa y este diodo va a estar en directa. Le llega negativo, le llega positivo, entonces se va hacia aquí. Y cuando llegue a este nodo, ¿hacia dónde se va ahora? La RL. Hacia la RL, ¿verdad? Se va hacia la resistencia de carga, baja, regresa, llega a este nodo y ¿hacia dónde creen ustedes que se va a ir? A D1, ¿no? Hacia D1. Muy bien. ¿Por qué hacia D1? Está polarizado. Tiene dos polos negativos, ¿no? ¿Por qué qué? Está polarizado, ¿no? Está polarizado. Ese yodo tiene negativo. Y negativo, entonces no funciona el yodo. ¿Cuál? ¿El D3? Sí, profe. D3. Bien, pues el D1 va a tener positivo en este punto, negativo en este punto, por la misma fuente, ven ustedes, aquí tengo negativo, negativo, entonces cuando llegue va a llevar el positivo, por así decirlo, y pues bueno, pues vámonos para acá, regreso, y tengo que regresar a mi fuente, ¿ven? Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente va a fluir tanto en el positivo como en el negativo, de arriba hacia abajo. Entonces voy a aprovechar ahora mi otro semiciclo. Y este va a estar activando de 2 de 3, de 1. En este caso se va a activar el diodo D1. ¿Cuál? Diodo D1 y diodo D4. D1 y D4. Entonces D1 y D4 se van a estar activando. Aquí está. ¿Ven? Entonces, por cada ciclo, este es un ciclo completo, ¿verdad? Llega a entrar otro ciclo, pues se aprovecha otra vez el semiciclo positivo, D1, D3, el semiciclo negativo, D1, D4, ¿ven? Y voy a aprovechar al máximo corriente directa pulsante. Ya sé, si le conecto un capacitor, pues corriente de rizo. Si hago ya mejor diseñado mi capacitor con mi resistencia, pues ya mi corriente directa completa. Pero bueno, ventajas y desventajas de este tipo de circuitos. En este caso es cierto, bueno, estoy utilizando el doble de diodos. Sí, pero aún así te va a salir más barato comprar 4 diodos
y utilizar un transformador sencillo a que utilices un transformador con derivación central que te va a costar mucho más caro. La otra ventaja que tiene este circuito rectificador de onda completa, pues es que al utilizar un transformador normal, por así decirlo, ese transformador pues no va a estar tan grande como el de toma central, va a ser más barato, va a ser más pequeño, va a ocupar menos espacio, va a ser más vara y pues voy a poder poner mi fuente de alimentación en un cuadrito más chico. Los cargadores de celular, pues si ustedes se fijan constantemente, los primeros cargadores eran muy pesados, ahorita son más livianos. Después, primero empezaron a utilizar el rectificador de onda completa con transformador con derivación central. Luego empiezan a utilizar el rectificador de onda completa con puente de diodos. Y luego hay, aún así, o sea, este es el más utilizado universalmente en todos lados del universo. Aún así, hay un rectificador de onda completa o un transformador, bueno, no transformador, un convertidor, perdón, de corriente alterna a corriente directa, más eficiente que este. ¿Por qué? Bueno, este tiene sus limitantes. ¿Qué limitantes tiene? La frecuencia. O sea, está al tiro para aplicaciones de cargadores de celular, para aplicaciones de, por ejemplo, el alternador, donde no tengo tanta frecuencia, algunos cientos de hertz, si acaso algunos kilohertz. O sea, está todo dar, ¿no? La desventaja es cuando yo quiero alimentar, ya es una parte más electrónica, quiero alimentar circuitos con una frecuencia mucho más elevada, microondas, etcétera, pues voy a tener un problema que no va a funcionar correctamente. Entonces tiene una limitación en frecuencia. ¿Cuál es la otra desventaja que tiene? Pues tiene una pequeña pérdida de voltaje. Si aquí tengo 12 volts, pico, ese voltaje de 12 volts al pasar por los dos diodos, pues 0.6 más 0.6, o sea, 0.6 de caída de tensión en un diodo, más 0.6 de caída de tensión en el otro diodo son 1.2 volts. Entonces, si tengo 12, aquí voy a tener 10.8 volts. 10.8, sí. 11, 12, sí. 10.8. Entonces, si tengo 12, voy a tener 10.8 aquí. Si tengo 5, voy a tener 3.8. Entonces voy a tener una pequeña pérdida de voltaje a la salida, pero pues no es tan sustancial. Estoy aprovechando los 2 semiciclos, me sale más barato y es por eso que es la más utilizada. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Se desconectó. Mi amor, mientras estás hablando y hablando y hablando. Mi amor, sonía. Lo bajé, estoy listo porque la mames. Activa tu cámara porque te pega tu culo. Ya regresé. Dice, chavo? A ver, ¿en qué parte me quedé? Pasar, profe. ¿En qué parte me quedé? Lo de los diodos, profe, iba a decir cuáles funcionan, las ondas. ¿Desde esa parte me quedé? No. Sí, no dibujamos el voltaje de salida de la y que ya nos actúan. ¿En serio? ¿Desde ese punto? O sea, ¿no vieron? A ver. Desde ahí nos quedamos, profe.
Voy a compartir pantalla. Eso A ver, desde esta parte de aquí, esta parte de aquí no la vieron. ¿Están por ahí? Esta parte de aquí no la vieron. Se desconectó otra vez.